filatelia, numismática, postales antiguas, medallas militares, documentos inéditos, libros históricos de Andorra, así como colecciones de euros de todo el mundo, los encontrarás en La Paperassa. La Paperassa, al servicio de la cultura y del coleccionismo. La Paperassa patrocina el canal de YouTube Sapiens. Y saludamos a Manuel Moleiro rápidamente. Hola, muy buenos días, Manuel. Hola, buenos días. Siempre me coge como una emoción cuando tengo al otro lado del micrófono personas que hacen tanto, desde tanto tiempo, para que nos llegue conocimientos ancestrales de tantos campos diferentes, y creo, y puedo certificarlo, Manuel, que tú eres un referente internacional. No sé si me equivoco, pero estoy súper convencido. Manuel, entremos en materia, pero primero personal. Es una cosa que me fascina de las personas, ¿no? ¿Qué fuerza les impulsa a realizar determinados trabajos, bien sea del campo científico, del campo cultural, etcétera, etcétera, que se centran en parcelas tan concretas y rescatáis, y a la vez que rescatáis, resucitáis conocimientos tan antiguos? Bueno, yo creo que es fundamental sentir una atracción, un gusto. Pienso que la persona, cuando se siente identificado con su trabajo, tiene un plus adicional, dado que no le cansa. Es un trabajo, es una afición, es un gusto. Yo creo que independientemente de que tuviera todos los bienes del mundo, pienso que haría esto mismo. Quizás consultaría los manuscritos, estas joyas que se pintaron, que se escribieron entre el siglo XV o quizás y el siglo VIII, pues formaría una biblioteca como tenían los señores Huntington o los señores Morgan, y utilizaría todo ello desde un punto de vista quizás profundamente personal o únicamente personal, ¿no? Aunque creo que lo fundamental aquí es que eso salga de lo personal, porque siempre fueron esos libros personales, estuvieron en manos de personas y de muy pocos. El hacer que lleguen a más, que ese conocimiento se sepa, que se brinden la oportunidad al clonarlos de que otros lo puedan estudiar, pienso que es fundamental para la difusión de la cultura y para ver cómo vivían antes y que vivían no peor que nosotros en algunos aspectos, ¿no? Claro, porque cuando hablamos de la historia pasada, pues a la mente colectiva le vienen pensamientos de guerras y más guerras y más guerras, pero es que había tanta gente que se dedicaba a la investigación, a la sabiduría, a la alquimia de la medicina, de la fitoterapia, de, por ejemplo, los descubridores. Y me gustaría hablar, aunque sea brevemente, de dos trabajos de recuperación maravillosos que has realizado tú y tu equipo, como es, para empezar, si hablamos del Atlas Ballard, ¿verdad? Sí, el Atlas Ballard es curiosísimo en primer lugar porque no es el tipo de atlas normal. Fue realizado en Dieppe, en el norte de Francia, y estando realizado en territorio francés llama la atención también de que toda la toponimia esté en portugués. Bueno, esa es una señal inequívoca de que los cartógrafos, todo el personal que trabajó o que decidió, es decir, la inteligencia puesta en el Atlas, eran portugueses, posiblemente exiliados o posiblemente huidos
de Portugal por las circunstancias políticas, o quizás más que políticas, circunstancias económicas que había en aquellos momentos. Portugal estaba en un periodo de decadencia, mientras que Francia e Inglaterra, que eran los reinos emergentes, estaban en un periodo de pujanza. Por otra parte, Portugal, bajo Manuel I, había dictado una ley tremendamente rigurosa, que era que todo portugués que descubría cualquier elemento cartográfico que pudiera revelar secretos era juzgado y era ejecutado. Hay que tener en cuenta que la cartografía en aquel momento era un arma política de primerísima importancia, ¿no? Nos estás dando un titular de hace, pues que vamos a hablar, de unos 250 años atrás, o más, de que quizás Australia, sus raíces son portuguesas. Bueno, sin ninguna duda, es decir, que el Atlas se hizo en el 1547, pero está documentado que los portugueses llegaron a Australia en el 1522. De todos modos, los portugueses llegaban a Australia tanto voluntariamente como involuntariamente, ¿no? Porque los portugueses que iban a Timor, a veces las corrientes o el estado de la mar los dejaba en Australia, de modo que está claro, en aquellos momentos ellos corrían o recorrían todos los mares del mundo, ¿no? Pero está claro que Portugal fue descubierto por los portugueses en el 1522 y el hecho de que en Australia no se habla portugués no es nada más que la culpa del rey de la pimienta, de Manuel I, ¿no? Que editó una ley que si se descubría cualquier dato de carácter cartográfico que pudiera ayudar a otro país a llegar a las tierras que ellos habían descubierto, pues ser ejecutado, ¿no? Y quizás también el gobierno de Portugal tenía el miedo de saber si realmente lo que acababan de descubrir Australia pertenecería a España, a la corona de Castilla en aquel momento, o pertenecería a Portugal de acuerdo con los tratados de Tordesillas, ¿no? Eso fue lo que lo mantuvo oculto. Y bueno, luego llegaron los ingleses en el 1700, ¿no? Su finalidad era totalmente distinta y se establecieron y en Australia se habla inglés. Qué curioso, increíble. Sí, hay un dato curioso, Manuel, de que el Atlas Valar está orientado al sur. Con esto nos da una pista muy importante. Bien, da una pista tremendamente importante que es, digamos, que fue hecho con una influencia también musulmana. La cartografía musulmana tenía en cuenta ese detalle, orientaban los Atlas al sur, aunque curiosamente las rosas de los vientos indicaban el norte, ¿no? Bueno, lo curioso es que es único, es completamente diferente a todos los demás, es un atlas desde luego con no hecho especialmente para un navegante, sino hecho para un rey, puesto que la ilustración interior de los atlas, toda esa riqueza de miniaturas, el derroche de medios económicos a la hora de realizarlo, está claro que fue hecho para alguien muy relevante. Es probable que fuera hecho encargado por Francisco I. En aquella época, ¿quién eran los mejores cartógrafos del planeta, Manuel? Bueno, por supuesto los portugueses, ¿no? Hay que ver que los portugueses estaban en todo, incluso están en los grandes descubrimientos realizados por la corona de Castilla. Ahí siempre ha estado la duda de si Colón era genovés, era portugués, en fin, yo publiqué hace mucho tiempo el Beato de Girona, de la que se conserva en la Catedral de Girona y que se hizo en Zamora, entonces en el monasterio San Salvador de Tábara, en el año 970. Pues uno el abad de la catedral, con el cual entonces entablé una muy buena relación, desgraciadamente ha fallecido hace unos años, él fue estudiado, era Mosén Roura.
fue un gran estudioso de Colón, de la letra de Colón, de sus escritos, y él lo situaba entre Mataró y Barcelona, un espacio ahí indeterminado por las palabras que usaba, por el léxico, ¿no? Pero, bueno, hay otros que lo hacen portugués, hay otros que lo hacen genovés, que duda cabe que una relación ahí había, ¿no? Y la prueba también es que le ofreció antes a los portugueses la ruta, el viaje que hizo luego para los Reyes Católicos, lo ofreció primero a Portugal. Pero luego tenemos algo que se celebrará este próximo año, en los 500 años, que es la Vuelta al Mundo de Magallanes. Magallanes era portugués. Y se vino a la corona de Castilla con Carlos V o Carlos I, según el sitio donde nos encontremos, para preparar esa vuelta al mundo, que empezó a prepararla y la realizó desde el Alcázar de Sevilla. Pero era un portugués. Realmente Manuel I intentó por todos los medios de que devolvieran a Magallanes, y a un grupito de 12 cartógrafos más que habían venido con él, y quería que lo devolvieran, y con esa intención preparó un atlas, que fue el Atlas Miller, para regalar precisamente a Carlos V y convencerle de que era inútil que intentara llegar a las especies por la ruta que pretendía seguir Colón, que no la encontraría. Y para eso hizo diseñar un mapa que se encuentra dentro del Atlas Miller y que presenta el mundo como rodeado completamente de tierra, lo que es el Atlántico, es decir, presentaba los mares como Mediterráneo y Atlántico como una gran laguna, muy grande, pero rodeado de tierra por todos los lados, de modo que no había forma de pasar al otro lado y dar la vuelta. Y lo que demostró precisamente Magallanes es que eso no era una realidad, ¿no? Pero eran todos portugueses. Espíritu explorador de los portugueses, espíritu aventurero. Hay otro libro resucitado que es una maravilla, y más en estos tiempos, Manuel, que es el Taquinum Sanitatis, ahora que se empieza a buscar otras formas de ser más longevo, de vivir más con más calidad, y todo parte de cuidarse a uno mismo. Hay periodos de la historia que parece como si esto se hubiese olvidado, pero no, realmente no era así, ¿verdad? Bueno, lo curioso es que el Taquinum Sanitatis, el texto del Taquinum Sanitatis, que versionado al español sería Tablas de la Salud, se escribió en la ciudad de Bagdad, posiblemente en torno al año 1036. Estamos hablando antes de las cruzadas, pues. Estamos hablando aproximadamente casi 100 años antes de las cruzadas, es decir, que estamos hablando, sí, 1036. Allí se escribió ese texto, era un médico cristiano de una muy buena posición, pero que estaba muy preocupado por la medicina en las masas de los desheredados, sobre todo en Egipto. Entonces escribió unos textos para que pudieran conservar su salud, alargar su vida y reducir su estrés, que basaba en 5 puntos fundamentales, un esquema que son los siguientes. El primero era tener en cuenta la comida y la bebida, el segundo el aire que respiramos, el tercero el ejercicio y el reposo, el cuarto el control de los humores, entendiendo por humores lo que eran los fluidos, preferentemente probaban la orina para ver si era dulce, si tenía azúcar. Y el último, los estados del ánimo, es decir, si la persona está deprimida, si la persona tiene amigos, si la persona tiene una vida completamente normal, ¿no? En esos puntos se basaba absolutamente las claves para mantener esa salud, y entonces dentro del libro hace un recorrido enorme por distintos tipos de alimentos. Por ejemplo, si habláramos del vino, habla del vino blanco, del vino añejo oloroso, del vino tinto espeso, del vino verde, es decir, hace 4 clasificaciones de vinos diferentes. Si habláramos de carnes, sucede exactamente lo mismo. Si hablamos de frutas, viene a ser lo mismo. Luego habla de
de los estados del ánimo, por ejemplo, la importancia que tiene de contarle cuentos a los niños, o de escuchar música, o también del ejercicio, de bailar, en fin, hay un sinfín de elementos que ahí tienen en cuenta, ¿no? Fíjate que lo que son las cosas, recientemente se ha hecho un estudio científico y se ha podido demostrar de forma empírica de que dentro de las cadenas del ADN y concretamente los telómeros, las personas que están siempre nerviosas, con estados de crispación, envidia, tensión, estrés, los telómeros son más cortos, por tanto viven menos. Las personas positivas, optimistas, siempre dispuestas a compartir, sus telómeros son mucho más largos y viven más años, son más longevos. Por tanto, con el Taquinum sanitatis también, de alguna manera, se hacía ciencia que ahora se demuestra pues a base de genética, pero alguien, supongo que basado en la observación, llegaba a estas conclusiones, ¿verdad? Bueno, sin ninguna duda, ¿no? Sin ninguna duda, todo eso tenía una función, por puesto que está hablando de lo positivo de esas situaciones. Si miramos los alimentos, por ejemplo, bueno, está más que probado cuando uno tiene una enfermedad muy grave, un cáncer o algo similar, la positividad, el creer que se va a curar es fundamental para que se cure. De otra forma, pues lo más probable es que el resultado sea distinto, ¿no? Es decir, que eso influye de modo radical, es lo fundamental, ¿no? Y luego, digamos, el Taquinum, a fin de cuentas, daba también un poco su receta venía a ser lo que ahora ponen los laboratorios en los prospectos de los medicamentos, ¿no? Porque viendo un ejemplo, por ejemplo, el vino añejo, el vino oloroso, en el Taquinum lo califican como caliente en segundo grado. Ya sabe que califican ahí mucho los alimentos en calientes, fríos, en esos momentos, ¿no? La elección para elegir el mejor es el oloroso, porque resulta excelente. Los beneficios de un vino añejo oloroso es que cura la oftalmía, vivifica el espíritu, conviene al estómago frío. Y luego los perjuicios es que perjudica los sentidos y la memoria de los niños. Bueno, me imagino que está diciendo que no se debe beber demasiado, ¿no? Y el remedio contra el perjuicio dice con manzanas ácidas y cogollos de lechuza. Es decir, que si uno ha bebido demasiado, está claro que aquí ya le daban una solución, que eran manzanas ácidas y cogollos de lechuga. ¿Y qué produce? Sangre fría y punzante. ¿Y a quién conviene? A los temperamentos fríos, a los ancianos en invierno y las regiones frías. Es decir, que viene a decir un poco lo que dice hoy un prospecto médico, a quién se debe administrar, qué beneficio puede tener, las contraindicaciones, que ahí serían los perjuicios, y las soluciones contra esas contraindicaciones, ¿no? Y eso lo dice absolutamente de todo, igual que lo dice de la comida, lo dice del contar cuentos a los niños, por ejemplo, antes de irse a dormir, o del ejercicio, o en fin, un montón de elementos que son fundamentales para tener una vida sana y feliz, ¿no? Que a fin de cuentas es lo fundamental. ¡Qué maravilla! Estamos ya a la recta final de la entrevista muy rápidamente. ¿Crees que falta aún algún libro por descubrir, por resucitar, rescatar, que quizás reescriba la historia? Bueno, es muy probable porque los libros, estos grandes libros, realmente los libros que sobrevivieron a las circunstancias históricas, no, al paso del tiempo, han sido siempre los mejores. Los más importantes, porque fueron los salvados en situaciones extremas. Es normal, es decir, si se produce un incendio en una casa, la persona lo que saca siempre es lo de más valor. Y en cuanto a los libros, pues sucedió lo mismo. Los libros que sucedieron o superaron las guerras, las dificultades, fueron los mejores. No me cabe duda que la importancia de estos libros, desde sus orígenes, eran muy costosos. Solamente se hacían para emperadores, para reyes, para realmente
personas poderosas porque el valor de ellos era enorme, es decir, fueron un tesoro desde su nacimiento y precisamente por eso sobrevivieron, ¿no? Y estuvieron siempre en manos de pocos. No nos sirve de nada que un libro esté, por ejemplo, el Salterio glosado anglo-catalán estuviera en las manos de Pedro el Ceremonioso, de Isabel la Católica, del Duque de Berry, de Carlos V, y luego pasase a Napoleón y de Napoleón a la Biblioteca Nacional. ¿Qué ha pasado? ¿Cuántas personas lo han visto? ¿Cuántas personas lo han podido ojear? Pues realmente muy pocos, aunque tengan 300, 400 o 500 años, ¿no? Entonces puede ser que libros, por el inmenso valor que tienen, estén a veces protegidos de modo excepcional y no se sepa, aunque esto es una posibilidad cada vez menor, ¿no? Creo que hablo por boca de muchísimas personas. Muchas gracias por hacer esta gran labor de recuperar conocimiento, historia, salud también, de tiempos remotos pasados, de forma tan bien ilustrada, tan magnífica, y que creo yo, Manuel Moleiro, que de alguna manera tú ya haces historia hace años. Muchísimas gracias. Yo lo que trato es de poner a disposición de todos, de democratizar esos tesoros, tesoros por el contenido en cuanto a pinturas y tesoros por el contenido en cuanto a textos, en cuanto a información, que se pueda estudiar, que se pueda ver y que nos beneficiemos de tantas esas cosas. Hay que tener en cuenta que ya en el 1036 se estaba hablando de cuidado con el aire que respiran, ¿no? Bueno, la preocupación por el clima, que hoy es un tema político de primera importancia, pues todavía no es tenido en cuenta de la manera suficiente, y si no se tiene en cuenta, pues posiblemente nos lleva a una catástrofe, ¿no? Seguramente, que este será otro tema que me gustaría tratar, de libros antiguos que ya hablaban de cambios climáticos. Manuel Moleiro, como siempre, un placer. El placer es mío, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Amigos y amigas, como siempre, esperamos que lo aquí tratado haya sido de vuestro interés. Y, lo más importante, que cada uno saque sus propias conclusiones. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.